cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Aquí comienza No la vimos venir. Política, economía, actualidad nacional. No la vimos venir. Para que la realidad no nos encuentre desprevenidos. Con la conducción de Candelaria de la Sota y Alejandro Almendros. No la vimos venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de No la vimos venir en este jueves 2 de octubre. Mucha información política y económica, sobre todo, la Cande. Hola, Ale, ¿cómo estás? La verdad que sí, tenemos un día que arrancó, que parecía que iba a ser divino, así soleado para el mercado, así como está el día precioso, primaveral, y que todo iba a ser maravilloso porque arrancamos con un tuit de Scott Bessent, pero después Bessent hizo declaraciones en una cadena de televisión. El tuit tiró todo para arriba y las declaraciones tiraron todo para abajo. En un ratito te lo cuento, pero hay un movimiento en el mercado, un nerviosismo como si faltaran 3 días para las elecciones. Faltan 24 días para las elecciones y 16 ruedas de mercado, incluyendo la de hoy. Sí, y está realmente complicado el oficialismo a nivel nacional porque pareciera ser que están estallando granadas una tras otra en este trayecto, ¿no? A partir de lo que fue la derrota del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, se empezaron a conocer diferentes casos que sacudieron, ya desde antes venía, ¿no? Con el tema de lo que tenía que ver con la causa Andis y la supuesta corrupción que hubo en la Agencia Nacional de Discapacidad, y hasta esto último que estamos conociendo con el candidato y diputado nacional José Luis Espert, con respecto a la financiación por parte de el presunto narco. Digo presunto porque todavía no está comprobado que Fred Machado sea narco, más allá de las causas que tiene, que se lo investiga en los Estados Unidos. Y estamos en comunicación ahora con el diputado nacional de Fuerza Patria, Pablo Carro. Hola Pablo, ¿cómo estás? Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, buenas tardes. Bien, gracias por atendernos, Pablo. Bueno, ¿cómo estás observando todo esto que viene pasando? Porque esto, indudablemente, si bien pareciera ser que hay foco en la provincia de Buenos Aires, tiene efectos nacionales, ¿no? Completamente. No solo el triunfo electoral en provincia de Buenos Aires, que mencionabas vos, que obviamente generó un entusiasmo nacional, sino estos errores no forzados por ser generoso, ¿no? Que comete el gobierno, o que todos los días estamos descubriendo o sale a la luz lo que ya sabíamos, por otra parte, ¿no? Por eso me da un poco de bronca cuando escucho a los que dicen que había que darle las herramientas porque era un gobierno nuevo y entonces había que dejarlo llevar adelante su plan, cuando estaba clarito que el plan era este que vemos hoy, que no solo es de ajuste brutal a los que menos tienen y no a la casta, sino con una corrupción generalizada en distintos ámbitos y, como ya sabíamos o sospechábamos, estas articulaciones entre
fuerzas políticas de derecha, como José Luis Esper, y organizaciones narco en América Latina. Y tienen intereses confluyentes, porque el narco avanza cuando el Estado se retira. Entonces, cuando tenés un gobierno que su política central es desarticular o destruir el Estado, lo que está haciendo es facilitar claramente el despliegue narco en la Argentina, lo cual me parece tremendo, ¿no? Pablo, no se pudo lograr el desplazamiento de la presidencia de la Comisión de Presupuesto, en donde estaba Esper. Faltaban creo que 2 o 3 votos. Ahí creo que tanto Manes como los 2 integrantes de la coalición cívica no estuvieron a favor del desplazamiento. ¿Ustedes van a ir por la insistencia en el plenario de la Cámara? Por otro lado pregunto, ¿qué puede pasar con Lorena Villaverde, ¿no? A quien también, bueno, en el marco de todo esto se conoció, nosotros ya lo habíamos dicho en nuestro programa hace mucho tiempo, que había estado detenida también en los Estados Unidos, allí por el 2002, si mal no recuerdo, con 420 gramos de cocaína, ¿no? Digo, no es un dato menor teniendo y voy a agregar algo, Pablo, porque la gente tal vez no lo conozca. Sí. La pareja de Lorena Villaverde es uno de los socios de Fred Machado. Digo, como para poner en contexto todo, ¿no? Sí, y además tienen los mismos abogados que tiene... Claro, Francisco Neto es el abogado que representa. Si lo ves en una película decís, che, qué loco el guionista, cómo metió tantos giros retorcidos en la trama. ¿Cómo se le ocurrió relacionar a toda esta gente? ¿Cómo? No puede ser, en la vida real no pasa, bueno. Y encima dicen que es una operación kirchnerista, ¿no? La realidad puede no logramos armar una mesa de discusión. Ustedes, y creen que tenemos capacidad de infiltrar a la justicia. Te faltó decir no podemos hacer un asado para 4, fuerte, Pero sí, es loco, nos reímos, pero la verdad que es tremendo, ¿no? Porque el contexto, digo, otras fuerzas políticas, vos decías si nosotros vamos a insistir. Sí, claro que vamos a insistir con estos temas. Lo loco es que otras fuerzas políticas medio que normalizan la situación, ¿no? Porque como están queriendo sobreactuar la idea de que no quieren voltear el gobierno, por ejemplo, o cosas por el estilo, miran para un costado, ¿no? Permanentemente. Me parece tremendo que estemos entre Estados Unidos te dice si podés subir o bajar las retenciones y ahí como perrito faldero a cumplir, o escándalos evidentes que las fuerzas del medio no acompañan cuando está claro que tienen que dar unas explicaciones que no dan, y van a canales amigos a responder y le preguntan lo obvio, che, ¿recibiste $200.000 de Fred Machado? Y el tipo dice, no voy a contestar esta confabulación K. Yo creo que en esto, y claramente se va quedando más claro que hay 2 alternativas, ¿no? Que el juego al medio es funcional a Milei en este momento. Y Pablo, con respecto a la diputada Villaverde, ¿pueden hacer algo? O digo, en realidad en todo caso se podría haber hecho antes de que asuma, ¿no? Ahora está ya finalizando su mandato. Estas son noticias que ya teníamos y como ella siempre en la Cámara tiene un contrapunto con un diputado de nuestro bloque de la misma provincia, sí. Todo el tiempo está poniéndose a la luz esos negocios, más negocios inmobiliarios que lleva adelante la provincia, que es donde también está viviendo Fred Machado. Sí. También hay otra zona oscura por allí. Me parece que lo que ocurre es que muchos de los que hoy son diputados o diputadas de La Libertad Avanza o compraron sus lugares o alguien los compró para ellos. Entonces, o tenés tipos que tienen estas vinculaciones o tenés gatos que deben salir con otro tipo que están solo detrás de negocios, porque todo lo que ocurre en la Cámara, todo lo que ocurre con los Menem, todo lo que rodea
a Karina Milei está vinculado con estafa o con pedidos de coimas de manera permanente, surge en toda la administración pública, y acá la justicia todavía está mirando, ¿no?, como si lo mirara por la tele. Nosotros, cualquier decisión que tomábamos para avanzar, enseguida tenías una cautelar que te impedía desarrollar una política. Acá no investigan a nadie, todo va muy lento, como si esperaran que se resuelva en las elecciones, y probablemente tenga que ser así, ¿no?, que se resuelva el 26 de octubre. Pablo, hablando de elecciones, te hago la última pregunta. Estás como candidato a diputado nacional en la provincia de Córdoba. ¿Cómo estás observando el proceso y cuáles son las expectativas? Mira, estamos en un tiempo, yo diría, de mucha desafección política entre la ciudadanía y la política en general, ¿no? Digo, me parece que esto incluso atraviesa todas las fuerzas políticas, más allá de que haya algunas con identidades más fuertes y un mayor compromiso militante, hay una cosa general, porque me parece que la política no viene dando respuestas a los problemas de la gente, y esto es algo que primero lo hizo Macri mintiendo y traicionando lo que dijo que iba a hacer, que iba a dejar todo lo bueno. Después Alberto Fernández, que no cumplió claramente con su contrato electoral. Me parece que hoy y ahora eso habilitó a Milei, que tenemos los salarios por el piso. Entonces la gente, la verdad, que no tiene mucha onda de campaña. Ahí hay que dar una discusión, porque la verdad es que este problema democrático hay que resolverlo democráticamente, y lo mejor es hacerlo en las elecciones. Después, yo creo que solo hay dos alternativas claras: o favoreces a Milei, al plan de ajuste, la motosierra y la crueldad y la entrega del patrimonio nacional, o fortaleces el polo, que puede ser una alternativa con un Estado que cuide a su gente, que sea más eficiente, pero sobre todo que te genere oportunidades para tu propio desarrollo, que piense en la soberanía, en el trabajo nacional. Y eso es Fuerza Patria, eso es Axel, eso es Cristina, eso es Juan Grabois, me parece, incluso Massa. Me parece que esa fuerza política, con los errores cometidos incluso en el último gobierno de Alberto, es la única fuerza capaz de proyectar un horizonte diferente y ponerle un límite a Milei en el Congreso. Así que esperamos que nos acompañen con su voto en una elección que, como te decía antes, me parece que va a caer en participación. Pablo, te agradecemos mucho esta comunicación con No la vimos venir. Que tengas un gran día. Igualmente, Che, muchas gracias. Hasta luego. El diputado nacional Pablo Carro, de Unión por la Patria, candidato también a diputado. Para renovar su banca ahora el 26 de octubre. Exacto, por la provincia de Córdoba, ¿no? Diputado nacional por la provincia de Córdoba. 13 minutos han pasado de la 1 de la tarde. Decíamos, varios temas sí, señor, se han dado, porque mientras nosotros hablamos de todo esto, Cande, sí, hay que decir que en el Senado la oposición está sesionando, la Cámara está sesionando en estos momentos. Con la intención de rechazar los vetos. Exactamente. Y la oposición está buscando rechazar tanto el veto del financiamiento del Garrahan, que es la ley de emergencia pediátrica, más bien conocida como la del Garrahan, y la de el financiamiento a las universidades, a la ley de financiamiento universitario. Esto sería otro golpe duro para el gobierno, si bien no es menor el golpe porque ya se sabe que va a ocurrir, el golpe va a ocurrir igual. Y esto le va a traer al gobierno nacional nuevamente un traspié político que se suma a los traspiés que ya vienen teniendo. Exactamente, ¿no? Digo, es como que no lo dejan reaccionar. El gobierno estaba groggy, asomó la cabeza con en aquel momento el tuit de Scott Bessent. Exactamente. Pareció durar unos días, nada más. Ni una semana, porque... O sea, el lunes de la semana pasada se conoció la noticia de aquel tuit de este rescate, que era la novedad que habían estado gestionando durante todo el fin de semana Toto Caputo y su equipo.
con la gente de Scott Bessent, que ya había venido a visitar Argentina y tiene mucha relación con José Luis Daza y con miembros del equipo del Ministerio de Economía de aquí de Argentina, más lo de las retenciones cero. Eso ayudó, el oxígeno duró una semanita, pero ya entre el viernes, te diría, eso empezó a caer. El mercado no le termina Este lunes el mercado no le termina de creer, este lunes de nuevo nerviosismo, martes de nerviosismo, miércoles nerviosismo, cuando se esperaba alguna señal de Estados Unidos para ver de qué se va a tratar el swap, si van a comprar los bonos famosos en dólares o nos van a dar el préstamo. Esta mañana Scott Bessent puso un tuit que generó mucha ilusión, diciendo que el Tesoro de los Estados Unidos están dispuestos a hacer lo que haga falta para ayudar a la Argentina y que van a seguir monitoreando la situación. Pero enseguidita se fue. Dio una entrevista en una cadena de televisión y escuchen lo que dijo. Yo sé, ya ahora se los traducimos, pero es muy fácil de entender. A ver. Just to be clear, we are giving them a swap line. We are not putting money into Argentina. Para que quede claro, solo le estamos dando una línea de swap. No estamos poniendo plata en la Argentina. ¿Por qué el secretario del Tesoro, que es el equivalente al ministro de Economía, está diciendo esto en una cadena de televisión en los Estados Unidos? Porque tanto demócratas como los propios republicanos le están diciendo, ¿por qué ustedes hacen que pongamos plata en un país en el fin del mundo, que es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional y que está de crisis en crisis? Bueno, él tiene que dar sus explicaciones. Capaz pensó que lo de la televisión no lo iba a ver nadie. No lo iba a ver nadie, pero bueno, la cuestión es que esta mañana los bonos empezaron a subir en el premercado porque el tuit estaba buenísimo, pero apenas hizo declaraciones en la tele, te la bajó y empezaron a caer. Le vamos a preguntar a los que saben, porque estamos en comunicación con Cristian Buteler. Hola Cristian, ¿cómo estás? Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Gracias por llamar. Hola Cristian, no, gracias a vos. ¿Cómo lo ves? ¿Es así como lo venimos contando? ¿Peor, mejor? ¿Cómo lo estás viendo? Como ustedes lo acaban de contar, o sea, el suceso fue así como vos lo dijiste. Yo creo que tuvieron el mismo coach Esper ayer en televisión que hoy Bessent, me parece, más ¿no? o Porque menos, sí. Los dos terminaron hundiendo, digamos, diciendo lo contrario a lo que todo el mundo quería escuchar. Pero en honor a la verdad, creo que muchos ya veníamos hablando y pensando que el apoyo de Estados Unidos está muy, muy bueno, que siempre es bueno tener un aliado de esa magnitud, pero que se veía difícil que ponga tanto dinero en Argentina. Acordate que en un momento se habló de un préstamo de 30.000 millones de dólares, después salimos con el swap de 20.000, y bueno, el swap no es lo mismo que el dinero disponible, o sea, lo vimos con China, ¿no? Una cosa es tener un swap y otra cosa es activarlo, ¿no? Claro. O sea, cuando vos lo activás recién lo podés utilizar. Y me parece que eso el mercado lo empezó a poner en precios, claro, a poner en precios nuevamente, y eso es lo que estábamos viendo, ¿no? O sea, a ver, la tendencia de la Argentina, tanto del tipo de cambio como del resto de los activos, no varió. El tipo de cambio, digamos, esa demanda que vos tenías nunca desapareció. Vos lo que tuviste fue una oferta, una sobreoferta puntual por la baja de retenciones que abasteció la demanda tranquilamente y hasta le permitió al Tesoro comprar algo de dólares, mucho menos de lo que el mercado creía que iba a comprar. Mucho menos, se quedó con uno de cada 3 dólares liquidados por el campo, nada más. Menos también, sí, menos también. No, uno cada 3, sí, está bien, sí, uno cada 3, sí. Y lo de Bessent, digamos, el mercado reaccionó al primer tuit y la semana previa, y después empezó a demandar, digamos, show me the money, o sea, mostrame realmente qué es lo que o sea, ¿dónde está la guita? Claro, todo muy lindo, que Bessent nos quiera, nos tenga cariño, pero esto por plata, o sea, esto está todo bien, pero esto por plata, y bueno, y ahí es que de vuelta se puso, digamos, negativo para la Argentina, y que en realidad, a ver, más allá de lo que pueda decir Bessent o la ayuda que pueda venir, Argentina no puede estar cada 6 meses dependiendo de un rescate. Hace 6 meses fue, o menos, hace 5 meses fue el FMI, ahora tiene que ser el Tesoro americano. Argentina tiene que encarrilar, digamos, la economía para salir, digamos, vos podés recibir una ayuda, pero no podés depender siempre de que vas a tener una ayuda, porque un día no vas a tener la ayuda, y ya nos ha pasado, y quedás colgado, ¿no? O sea, 2001, recordemos el famoso blindaje. Viene el blindaje, 5 minutos antes te dijeron no te mandamos el blindaje, y Argentina se cayó. Entonces, bueno,
creo que digamos, es tiempo de empezar a tomar decisiones que nos saquen por nosotros mismos. Chicos, yo les pregunto a ustedes que son los especialistas en economía. Digo, ayer leía la publicación que hizo Domingo Cavallo, el exministro de Economía, en su blog, en donde decía, en realidad el riesgo, o sea, él decía, no hay riesgo Cuca, el riesgo es la política monetaria y cambiaria. Digo, ahí es donde se están equivocando. Esto que tanto ensalza, tanto Caputo como Milei, digo, pues ¿dónde está haciendo el ruido? O dónde está fallando el gobierno para que no pase esto que decís vos, Cristian, que cada 6, o sea, porque si vos cada 6 meses vas a pedir ayuda, es que algo no está funcionando indudablemente. Vos lo acabás de contestar, o sea, es tal cual así, o sea, si esto fuese nada más que el riesgo Cuca, digamos, hace 6 meses no hubieses pedido un salvataje del FMI, ¿no? 20.000 millones de dólares, y hoy no estaría haciendo lo mismo, o sea, que vos me digas, che, las elecciones siempre traen algún ruido en la economía, alguna mayor demanda de dólares por dolarización y demás, es cierto, es verdad, pero vos no podés decir que la Argentina no crece desde febrero porque por el riesgo Cuca. Vos no podés decir que el Banco Central no compró dólares desde que salió a este nuevo esquema cambiario que le permitía comprar dólares dentro de la banda por el riesgo Cuca. Fue una decisión de política monetaria. Vos no podés decir que el 70% de tasa, ¿sí?, a la cual llevó el Banco Central las tasas en la Argentina para que el dólar no se mueva ante las elecciones de la provincia de Buenos Aires, es simplemente por el riesgo Cuca. Entonces, acá hubo... Y tampoco puedes decir que no recompusiste reservas, perdón que te interrumpa, Cristian, claro, que es algo que hoy el fondo reclama, sale Juli Cosaca a hablar y dice, no, el fondo quiere transmitir que Argentina tiene que, además de implementar reformas para lo cual necesita consenso político, y ya sabemos que la está pifiando en ese sentido, el gobierno no logra hablar con sus aliados para aprobar cosas en el Congreso, muy por el contrario, en este momento le están rebotando las cosas, pero sobre todo dice, no se olviden que había un compromiso de recomponer reservas. El año pasado, durante todo el 2024, ¿sí?, el riesgo país bajó de 2.000 puntos a 500. Hoy tenemos que coincidir que la economía está mejor que en enero del 24 o diciembre del 23. Y así todo el riesgo sube. ¿Cuál es la diferencia? Que durante todo el año pasado vos compraste dólares. Vos compraste dólares, entonces vos le estabas mostrando al inversor que tiene que cobrar esos bonos, o que tiene que elegir comprar un bono argentino, que el país estaba comprando dólares para no depender de otro, para responder, digamos, a sus obligaciones, que estaba haciendo el esfuerzo, y yo creo que si hubiese seguido, el riesgo país llegó a estar en los 560 puntos en enero de este año. Yo creo que si se hubiese seguido por ese canal, ¿sí?, hoy ya hubieses podido estar seguramente en el mercado de voluntario de deuda pidiendo rolear los vencimientos que tenés. Pero no, ¿qué pasó? Primero, hubo un atraso cambiario con el famoso Crawling Peg, cuando hace un año, a esta altura, todos avisábamos que ya no daba para más, que había que cambiarlo, que en el verano te iban a pelar con el tema del turismo. Se insistieron, no, seguimos con el Crawling Peg, seguimos con el Crawling Peg, pasó lo que al final todos habíamos avisado y tuviste que ir al FMI. Cuando te dio el rescate del FMI, dijo, bueno, ya está, tenés 20.000 millones vivos, o sea, en realidad fueron 12, más ahora que te dieron 14.000, y a eso le sumás los de otros organismos multilaterales. Comprá dólares, volvé a comprar dólares, lo firmaste vos en abril que ibas a hacer eso. Hubo un compromiso con el fondo. Exactamente, es una de las metas, y no lo hiciste. Y decidiste, encaprichado, si el dólar no toca el piso de la banda, no compramos, y el piso nunca lo tocó, se te pasó esa oportunidad, que es cuando Argentina tiene el mayor flujo de dólares por las exportaciones, y bueno, todos sabíamos que el segundo semestre siempre es más difícil, todos sabíamos que el segundo semestre había elecciones, o sea, no fueron eventos nuevos, ¿me entendés? Pero vos decidiste ir por un camino que es el que te trajo a esta crisis. Claro. El gobierno se pegó un tiro en el pie, ya sé que con el diario del lunes todo más fácil, pero se pegó un tiro en el pie desarmando las famosas LEFIs en ese momento. Sí, también, o sea, esas fueron todas cosas que fueron agregando gravedad a la situación, pero no es con el diario del lunes, muchos avisábamos en el momento. Esto, lo mismo que con el tema de las reservas, muchos avisamos en el momento que decíamos, compren reserva, no, vamos a comprar el piso, compren reserva, no vamos a comprar el piso, y es más, terminaron haciendo un par de compras en bloque cuando ya el FMI ya les volvió a marcar que tenían que recomponer reservas y demás. Así que no es con el diario del lunes, o sea, muchos ya desde el inicio
de los programas, desde el inicio del desarme del déficit, decíamos, no, esto no es, o sea, no es por ahí, o sea, esto te va a traer más ruido en el mercado de pesos, que era un mercado que más o menos funcionaba bien, la deuda se venía roleando sin ningún tipo de problema, la tasa estaba en valores normales para una economía como la Argentina. Claro. Bueno, lo desarmaste y encima cada vez que vas a un programa de televisión seguir diciendo que eso no fue un error. Entonces, yo creo que uno de los grandes problemas que hoy tiene la Argentina hacia adelante, no sobre lo que ya pasó, sobre hacia adelante, es que el equipo económico perdió toda credibilidad en el mercado. Claro. Perdió todo tipo de credibilidad en el mercado. Entonces, las modificaciones que vos tengas que hacer, podés venir con un plan de modificaciones correcto, bueno, pero necesitas también que quien las implemente tenga credibilidad. Esas expectativas en la economía es algo muy importante y creo que el gobierno perdió esa carta, ¿no? O sea, se la ganó durante el año pasado y la perdió durante todo el 2025. De todos modos, por ahora yo no he escuchado los rumores de que hablen en el mercado, como se habló en otros momentos, de la salida de Toto Caputo, por ejemplo. ¿Vos escuchaste algo? Mira, es que en realidad el problema no es tanta la persona, sino el programa. O sea, yo saco hoy a Caputo y traigo, no sé, a Sturzenegger, el que vos quieras, José Pérez, para hacer exactamente lo mismo, y no va, o sea, el problema no es Caputo como persona. Claro. El problema es un equipo económico que perdió la credibilidad por un programa que perdió. Entonces vos tenés que hacer, en todo caso, las dos cosas a la vez. Tendrá que venir un equipo nuevo con modificaciones. Hay cosas que hay que mantener, que se hicieron bien. El equilibrio fiscal vos lo tenés que mantener porque eso es un buen logro. Cierto orden monetario, como se logró, este año se fue un poquito ese orden, pero bueno, volver al orden monetario lo tenés que mantener porque eso también es positivo. Ahora, no podemos seguir intentando de poner un precio a la soja, o a la los granos, cuando vos lo necesitas. O sea, no podés hacer política fiscal para mejorar el tipo de cambio, ¿no? O sea, la política fiscal es la política fiscal, la política cambiaria es la política cambiaria, y así es como lo tenés que modificar. O sea, los cambios que se han ido dando, ¿no? Que fueron interpretados como manotazos de ahogado, terminaron logrando todo lo contrario a lo que vos buscabas. Vos buscabas volver a la tranquilidad y al final terminaste generando más crisis. Yo le pregunto, por la última que les hago de mi parte, el problema acá me parece que no es tanto el ministro de Economía, sino el presidente, que es el ministro de Economía, que termina definiendo, ¿no? Digo, ¿cómo cambiás vos? Por más que cambies jugadores, el programa me parece que es el del presidente, ¿no? No sé cómo lo ves. No sé si el programa es del presidente, porque el programa original era dolarizar y estamos terminando intentando defender el peso. Pero no sé si es del presidente. Y la realidad es que, bueno, si es del presidente tendrá que modificarlo y el presidente no lo puede modificar. De 2 años más tendrá que venir un equipo económico, como te decía antes, que tuviese, digamos, cierto respaldo para realizar las reformas. Yo creo que el presidente se le presentó un programa que le gustó, digamos, que aprobó y que, bueno, que obviamente debe opinar y demás porque es un economista y porque le gusta y demás, pero bueno, en todo caso, digamos, si Caputo o el equipo económico están en esta posición y le quieren imponer un programa que ellos no están convencidos, por acción o omisión también son responsables, ¿no? O sea, si te quieren imponer algo y vos no estás convencido, das un paso al costado y listo. Claro. Pero bueno, veremos. Bien, Cristian. Veremos cómo sigue esto. ¿Y vos decís que nos va a tocar algún día de calma antes del 26 de octubre o sigue este nivel de nerviosismo inevitablemente? Va a ser difícil, yo creo que de acá al 26 de octubre, porque hoy estamos viendo cuántos dólares vende el Tesoro y cuando se le acaben los dólares al Tesoro veremos cuántos dólares vende el Central. Y ahí el tema se va a poner aún más difícil. Y si viene un swap de Estados Unidos, por algún milagro viene antes de las elecciones, vamos a empezar a preguntar, bueno, ¿y de eso cuánto podemos usar? Claro. Porque, o sea, desgraciadamente es así. Hoy se generó, digamos, un clima, ¿no? Un contexto económico tan negativo que es difícil darlo vuelta con 2 o 3 medidas, ¿no? O sea, podés tener 2 o 3 medidas que, como tuvimos el tuit de la semana pasada o como fue la baja de retenciones, que te dé un alivio temporal, pero es temporal. Vos fijate lo que fue el tema del dólar, ¿no? O sea, duró una semana. A un costo de $1.000 millones, un costo fiscal de $1.000 millones, te compraste una tranquilidad cambiaria de
8 días. No, Bueno. y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿hasta el 26 llegamos con volatilidad e incertidumbre? ¿Y el 27? Claro, es que ese es el otro punto. O sea, si vos ves que el esquema lo tenés que modificar, ¿vale la pena seguir perdiendo dólares del Tesoro, del Banco Central, si al final del camino tenés que terminar haciendo lo mismo? ¿O es mejor, digamos, reconocerlo hoy en día, hacer el cambio de hoy en día y ahorrarse todos esos dólares? Porque la verdad que por sacar 2 o 3 puntos más en la elección, que es una elección legislativa, y que 2 o 3 puntos más no te va a modificar el peso que vos vas a tener en el Congreso, me parece que es un costo demasiado alto, demasiado alto. Parecería que sí. Habrá que ver qué pasa en la reunión con Trump el 14 de octubre, ¿no? Que creo que es la última jugada o el último carta. conejo que va a intentar sacar de la galera el gobierno, por lo menos para tratar de dar un poquito de tranquilidad a los mercados antes de la elección. Más allá de que después, como decían ustedes, habrá que ver qué pasa el 27, ¿no? Lo que pasa es que el 14 te queda, te queda un poco más cerca que el 26, pero también te queda muy lejos. Te queda muy lejos, tenés la jornada de hoy, toda la semana que viene, mañana. Exactamente, o sea, si es cierto que el Tesoro ayer tuvo que vender 450 millones de dólares, logró juntar menos de 3.000 millones, entre lo que ya tenía más lo que pudo comprar, no llega a un total de 3.000 millones, y ya vas a gastar 450 millones por día, no llega ni al 14. Claro. A este ritmo. Claro. Cristian, te agradecemos mucho esta comunicación con No la vimos venir. Que tengas un gran día y bueno, gracias como siempre por atendernos. Por favor, gracias a ustedes y buen día para todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Cristian Buteler, 31 pasaron de las 13. Bueno, indudablemente está todo ligado, ¿no? Siempre, Cande, lo que tiene que ver con la política y la economía, porque justamente vos fíjate que todo lo que está pasando a nivel político repercute a nivel económico, y hoy sale, como vos decías bien, la vocera del Fondo Monetario, Yuri Kozak, a decir dos cosas importantes. Exactamente, dos cosas que dijo Yuri Kozak, es que Argentina tiene que lograr consensos, el gobierno esperan que construya consensos con la oposición para hacer las reformas que restan. Ahí le está diciendo la reforma laboral, la reforma impositiva, sí, la reforma, exactamente, las grandes reformas que el gobierno quería hacer y que en algún momento parece que quedaron como ahí en stand-by. Sí, que Milei cuando volvió de los Estados Unidos y fue a la presentación de la FIT, de la Federación Internacional de Turismo, exacto, allí lo mencionó y lo destacó. Nosotros vamos a ir por estas reformas que llaman de segundo orden, que tiene que ver con tanto la laboral como la tributaria. Pero parecía ser que hoy no tiene y la previsional. Y la previsional, perdón. Las tres, sí, exactamente. Pero lo que pasa es que si vos no podés sostener un veto, porque te lo dieron vuelta en diputados y te lo están dando vuelta en el Senado, ahora te lo rechazan al veto, que tiene que ver con la emergencia en salud, en pediatría, y con los jubilados y con discapacidad, evidentemente mucho menos podés impulsar reformas porque no estás construyendo los consensos políticos necesarios para eso. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, que teóricamente mira solamente números, pero también mira contextos políticos, le está diciendo al gobierno argentino: ojo, señores, que ustedes tienen que construir consenso. Eso, además de recomponer reservas. Recomponer reservas es una decisión que tomás unilateralmente, digamos, contra el mercado. Compro todo lo que puedes, lo que charlábamos recién con Cristian Buteler. Ahora, construir consensos necesitas las dos partes, ¿no? Y parecería que ahí el gobierno tiene hoy una fragilidad notable. Daría la impresión, por lo menos por lo que ocurre en el seno del Congreso. Sí. Habrá que esperar qué pasa. Hay que decir que en el día de hoy cayó una nueva demanda judicial contra José Luis Espert. La estoy buscando porque me la mandaron. Te cuento en el camino que parece que se suspendió el acto, estaba leyendo. El de San Isidro. El de San Isidro lo vienen postergando. Iba a ser el sábado, pasó al martes, pero hoy había un acto en La Plata al que Espert tampoco va a ir, de los candidatos de La Libertad Avanza. Pará, yo te lo conté el jueves pasado. Sí. Y le van desactivando actos porque en realidad piden que vaya Diego Santilli y otros referentes del espacio, pero no que vaya José Luis Espert. Sí. Que hoy por hoy te diría... Pilar Ramírez lo está bajando de todos lados. Y más después de... Las declaraciones de ayer. Sí, que... A ver, yo no sé, chicos, si tenemos ahí las declaraciones de Espert del día de ayer.
Yo se las quiero pasar. Contemos la secuencia un claro. poco de que Patricia Bullrich hizo declaraciones respecto a esta situación, porque Juan Grabois arranca todo este escándalo cuando Grabois muestra un Excel que es parte de una causa judicial en los Estados Unidos, en la que se lo investiga y se lo juzga, y ya se lo juzgó y se lo condenó a Fred Machado, que involucra los movimientos bancarios y las transferencias que hizo Fred Machado a lo largo de los años en un tiempo. Claro. Y entre ellas a José Luis Espert una transferencia por $200.000 durante la campaña presidencial 2019, cuando Espert era candidato a presidente. Aparece en la Fiscalía de los Estados Unidos, porque estamos hablando de los Estados Unidos. Claro, no de una investigación judicial de Claro. acá. Aparece un Excel, por ahora solo es un Excel, Sí. Digo, hay que decir esto. Hay que pedir los movimientos de las cuentas. Claro. En donde dice José Luis Espert, $200.000. Entonces lo que se está investigando es esta transferencia. ¿Qué pasó? Ayer Patricia Bullrich, en el programa que está Cande a la mañana, ahí en la red con Pablo Vilouta, salió a hablar Patricia Bullrich y dijo, no, bueno, es una vergüenza esto. Y está bien lo que dice la ministra de Seguridad. Si nosotros, se conoce, ya se conocía esto porque apareció ahora, si no, no hubieran dicho nada. Pero está bien que lo diga. Dijo Espert, tiene que Patricia salir a Bullrich. aclarar porque nosotros no podemos Claro. tener ninguna vinculación, somos muy estrictos en esto y somos los que queremos mostrar transparencia. No, y además la no ministra de podemos Seguridad tener que habla ninguna siempre- vinculación con el narcotráfico Claro. de ninguna manera. Que Y- salga a aclarar esto. Y estuvo muy bien Patricia en decir esto. Porque ella como ministra de Seguridad lo tiene que decir. Bueno, eso lo pensamos vos y yo y muchos ciudadanos más, pero en el seno del gobierno que desperote que se armó, ¿no? En el seno del gobierno hubo una reunión de gabinete que llamaron urgente después de la nota que les dio ahí a Vilouta en la red, en donde hubo momentos de mucha tensión, De hondo dramatismo, diría de yo, ¿no? hondo dramatismo, en donde se fueron de tono en algunas discusiones y... ¿Hubo piñas? No. Ay, ¿qué no, es? no. Adentro de la Piñas casa. no, piñas no. Pero Pero- todos sabemos el carácter que tiene Patricia Bullrich y aparentemente un cuestionamiento que estaba haciendo uno de los funcionarios no le gustó nada y se levantó de la silla. Y a lo Graciela lo Camaño fue le puso un bife a alguien. No. Ah. Pero lo increpó cara a cara. En el marco de todo esto, Espert sale a dar, Esta entrevista con nuestro colega Pablo Rossi en A24. claro, y la pasó horrible porque no quiso decir si recibió o no la guita De Fred. de Fred Machado. Mirá, Era una pregunta de las que se conocen como yes, no question, es por sí claro, o por no. Claro. ¿Qué dijo? En el marco de todo, para que yo les quiero contar algo. En el marco de todo esto, nosotros teníamos cerrado hoy para hacer una nota con José Bonacci. José Bonacci es el presidente del Partido Unite que fue quien le prestó el sello. Claro. ¿Viste, Cande, que se prestan sellos? ¿Viste? Che, Sí. Yo tengo un sello, vos lo querés usar, yo Te lo presto, te lo Sal- alquilo, sí, bueno, sale no una sé, guita, te pero lo- bueno. te lo presto. A ver, Bonacci lo utiliza y labura de esto, ¿no? Entre otras cosas. Lo cierto es que teníamos arreglado para que salga con nosotros ahora, pero acaba de entrar una nueva denuncia de Bastianes Adrián Marcelo contra el diputado Espert. Y ahí lo que pide que declare, entre otros, José Bonacci. Por esto, dice, dice, por lo expuesto que solicito, se cita declaración indagatoria al señor Espert José Luis y la siguiente medida de pruebas. Se cita declaración testimonial al señor José Bonacci, presidente y apoderado del Partido Unite, a los fines que aporte toda la documentación, información y elementos necesarios para la sustanciación de la presente y que informe si efectivamente y de qué manera se lo proveyó al señor Espert los elementos mencionados para su campaña política. Habla de traslado en aviones, camionetas, bueno, raris, dirían los chicos. Raris. Lo cierto es que, bueno, aparentemente no van a hablar. ¿Qué es lo que no podía decir
¿Qué es lo que no podía decir Spert? ¿Qué es lo que no quiso decir? Bueno, mira, esto era parte de la entrevista con Pablo Rossi. A vos te transfirieron $200.000 en el primero de 2020. Un papel de una supuesta contabilidad paralela, de una causa que hay en Estados Unidos, pero, por favor, ¿de qué estamos hablando? Pero aparte de esto, yo no le voy a dar el gusto a Grabois de que sea el único tema de campaña. A ver, es muy simple la pregunta de cara a la gente que te está viendo. Sí. ¿Vos recibiste una transferencia de $200.000 a título personal de Fred Machado? Yo no voy a prestarme a este juego que me plantea Grabois de hablar de esto. No me estás contestando. ¿Sí o no? ¿Perdona, Pablo? Yo en el 2020, además en el 2020 no era ni candidato, ni diputado, ni político, laburaba en el sector No importa, señores, privado. delito igual, ¿eh? Todo el dinero que yo tengo lo puede justificar todo. Sácalo a Grabois. Contestale a No, es que no lo puedo. Pará. No lo voy a Contestale, sacar. está sentado frente a mí. Pablo, Contestale a Pablo Rossi. No, yo te transfirió contesto. dinero Yo a te vos, contesto. Fred Machado? No, escúchame. Yo te contesto de la siguiente manera. Y te lo voy a seguir contestando de esta manera. Porque si no terminamos en el chisme de peluquería de siempre. No, por eso yo te tengo enfrente a vos. Y vos me tenés enfrente a mí y yo te tengo enfrente a vos. Y yo lo que te digo frente a eso, a Grabois le voy a contestar donde él radicó la demanda. A él le voy a contestar ahí. Hay un informe de Estados Unidos, la justicia de Estados Unidos, dicen que le pagaron $200.000 con plata del narco. Lo que quiero saber es si la cobró o si no la cobró. ¿Qué es ese papel de una contabilidad paralela de una causa que hay en Estados Unidos? Pero por favor, pero no. ¿puede contestar si cobró los $200.000? Y no, bueno, pero es que es la pregunta. ¿Me perdonás? Y no lo perdono. Le pregunto si cobró los $200.000. Tiene que decir eso nada más. Te repito. Papel trucho de una contabilidad paralela. O sea que no la cobró la plata esa. Para no discutir la realidad de la miseria que es la Argentina, con Grabois lo vamos a discutir en la justicia esto. O sea, ¿no la cobró la plata? No le voy a permitir a Grabois que el tema de campaña, y cierro con esto, sea este. No. Porque cada mango que tengo me lo gané laburando. Pero es que no estamos hablando de la campaña, estamos hablando si cobró. No, estamos hablando justamente. La verdad que si él está logrando todo el efecto contrario, te lo voy a decir en cordobés. Se le va a volver como un búngalo, decían los muchachos en Córdoba, por decir un boomerang. Pero a ver, cuando uno quiere decir que no, lo dice concretamente y en voz alta y firme, mirándole a los ojos al otro y dice, no recibí nada. Él no dice no. Él dice, no, bueno, quiero hablar otra cosa, no quiero permitir que me instalen el tema de agenda. No es no. No es no. Si no la recibiste, mostrá que no la recibiste, los extractos de tus cuentas. Digo, es muy simple defenderse. Se le están dando todas las oportunidades, pero el candidato no quiere. Estamos en comunicación con la diputada nacional Paula Oliveto. Hola Paula, ¿cómo estás? Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. Gracias por atendernos. ¿Cómo están? No me acuerdo quién decía, ¿quién sos? ¿Quién sos de Esper? Que no tenés que dar explicaciones. Eso es una cosa, una soberbia. Independientemente de la plata, es un servidor público. No, pero además esto, ¿no? Digo, era tan fácil como recibir. Y la desesperación de pobre Pablo Rossi, decímelo a mí, como diciendo, por favor. No. Pero bueno, viste, digo, me parece que ahí también hubo un error pensando que iba a un espacio en donde lo iban a tratar bien, y Pablo hizo periodismo. Está muy bien, porque aunque uno está bien tratar bien a los entrevistados, pero hay que preguntar lo que hay que preguntar. Y repreguntó varias veces, o sea, no. Bueno, es asumir que él evidentemente recibió, porque independientemente de su estrategia de defensa, ustedes en el pedacito, yo escucho como abogada, en el pedacito donde él no dice que no cobró, pero también dice, como diciendo, yo en ese año no era nada. Es terrible podría ser un consultor, sí, bueno, pero hay plata en narcotráfico. Claro, parecería que el señor reconoce que es un delito igual, si es funcionario público o ciudadano de a pie. O no. Entonces, pero ahí esboza que no solo que no dice no, sino que esboza que en realidad él podría haber hecho de su vida lo que quisiera, porque en ese momento no era funcionario público. Paula, a mí, perdón. Y después vino lo de Bonacci confirmando que a él, eso tampoco le digo, creo que es un testimonio muy importante. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bonacci diciendo, él me llamó y me dijo cómo podía ser para blanquear esos $200.000.
Sí, nosotros recién contábamos, Paula, antes de engancharte al aire, que nosotros teníamos arreglado para que salga José Bonacci ahora con nosotros, pero acaba de llegar una nueva denuncia judicial en donde se lo convoca, bueno, también por lo mismo, ¿no? Digo, todos ahora empezaron a pedir lo mismo. A mí, Paula, ¿sabes que me extraña que ustedes no hayan hecho nada en su momento para impedir, por ejemplo, el ingreso de Lorena Villaverde a la Cámara? Que también está comprobado que estuvo detenida por... la encontraron con más de 400 gramos de cocaína en Estados Unidos. Y digo, y hablo de todo esto porque ya deja de ser hechos puntuales y empieza a aparecer como una línea, ¿no?, argumental de todo. El caso de Lorena Villaverde, nosotros nos enteramos por Martín Soria, Sí. y en un principio pensábamos que era una discusión Sí, política partidaria. política, porque nunca Martín Soria pidió la inhabilidad moral, ni acompañó eso que decían en las sesiones. Entonces, no hay expediente distinto, es el caso de Esper, que ya hay un expediente. Okay. Y cuando vos sos diputada, o sea, sos candidata, si es que cumpliste la condena o si pues, te piden el certificado de antecedentes penales. O sea que ella tenía las calidades para ser electa diputada nacional o ahora ser senadora. Sí. Entonces, Martín Soria esbozó y dijo en una sesión, esbozó un documento, pero nunca lo acompañó nunca puso un proyecto sobre inhabilidad moral. Trabajar sobre un proyecto es lo que corresponde. A mí me parece un espanto, tampoco esa mujer se defendió suficiente. Ahora dicen que en realidad el que tiene antecedentes es su pareja. Sí, Sicarelli. Es todo muy confuso. Sí. Lo cierto es que hay una misma matriz, que es que el financiamiento irregular de la campaña de La Libertad Avanza. Y irregular por el lado del el crimen organizado. Y no es nuevo a la Argentina, porque recordemos que en el triple crimen de General Rodríguez, Forza también había financiado la campaña de Cristina Kirchner. Creo que sí hay que trabajar en mecanismos, independientemente que cada partido tiene que ver quién le aporta. Yo no creo que tengamos que recibir ninguno de los partidos financiamiento privado, porque después te viene estas cosas, o algunos terminan pidiéndote embajadas, como está pasando ahora, que empresarios importantes están de embajadores y haciendo negocios en el exterior. ¿Por quién lo decís? Perdón, ¿por quién lo decís? Por el embajador de Francia, por el embajador creo que ante la ONU, hay un embajador en Estados Unidos que es empresario, hay empresarios que son embajadores. Y que están me sacaste de tema. Perdón, Paula, perdón. Me parecía importante. No, pero vos decías lo de Ferrón, lo de personas... Forza, que no podíamos tener esta banca privada para las campañas porque se podía prestar a esto, ¿no? Y porque se te infiltra el narcotráfico. Ahora, vos no preguntás quién te financia, vos no te preguntás cómo te subís al avión que te subiste, quién te da la camioneta blindada, o sea... Bueno, ahí está Patricia Bullrich un poco excusándolo ahora, después de sus declaraciones de ayer, diciendo que Esper en ese momento era un político recién llegado a la política, que no tenía mucha forma de chequear quién se le acercaba, ni a qué camioneta se subía. A mí me parece, que eso es de sentido común, ¿no? Sí. Mínimamente las precauciones del caso las toma cualquier persona que no solo que hace política, sino que pretende ser un ciudadano de bien. Pero además, esta cosa que tienen, este pensamiento, coincidiendo, Candelaria, con vos, este pensamiento que tienen ellos de la desregulación total, de que si vos blanqueás la plata sos un genio, que si vos la negraste sos un genio, si la blanqueás sos más genio aún, si entras en el rulo, hacelo campeón porque es bárbaro. Habla también de una debilidad ética muy grande de quienes nos gobiernan. O sea, a vos no te importa quiénes son tus candidatos, quiénes son tus representantes. En el caso mismo de
de Españolo, que ahora se disipó de la opinión pública, y también de la justicia que viene lenta en todo, en Libra viene lenta y en esto viene lenta, también se habla de que son personas que financiaron la campaña y que después se quedaron con negocios. O sea, el financiamiento irregular de las campañas es un temón en las democracias. Y me parece que esta gente tiene mucho que explicar, mucho que explicar. Paula, ¿qué hay que hacer o qué crees vos que hay que hacer con el tema de la presidencia de la Comisión de Presupuesto, en donde José Luis Esper justamente es quien la preside, ¿no? Mira, yo soy abogada, por lo tanto cuido mucho los procedimientos y los antecedentes que vos vas dejando, porque no puedes permitir que el día de mañana una mayoría circunstancial quite de la presidencia de la comisión a alguien que, por ejemplo, quiere investigar, como el caso de Maxi, que está investigando Libra. Dicho esto, yo creo que hay dos instancias. Para mí la inhabilidad moral la tiene que trabajar, como dice el reglamento, en las comisiones pertinentes, constitucionales y peticiones y reglamentos, pero creo que nosotros tenemos que desplazarlo de la comisión de presupuesto, porque fue muy mal presidente de presupuesto, porque no trabajó, porque no llama a las reuniones, porque las levanta cuando quiere, porque es una vergüenza que hagamos 2 años que no tengamos presupuesto durante 2 años, porque no hay reuniones de asesores, porque cada vez que necesitamos tratar un tema tenemos que emplazarlo en el recinto. Entonces, por eso nosotros que le dimos el mandato a él, lo podemos sacar. Y por el tema de la inhabilidad moral, que ya es otro tema, porque ahí vos no lo corres de la presidencia de la comisión, sino que directamente lo sacás de ser diputado. De la Cámara, claro. Claro, ahí vos tenés que hacer un procedimiento más cuidadoso, donde él tiene que tener su derecho a defensa. En el caso de la presidencia de comisión, hay que pedirle al partido de gobierno que lo reemplace y él quedará como diputado, como un diputado raso en esa comisión. ¿Y qué pensás de la candidatura de Esper? ¿El gobierno debería, esto ya como una lectura política, ¿no? ¿Debería bajarlo en este momento? Ellos no piensan como pensamos nosotros. Bajarlo sería en el pensamiento de ellos, sí. En el pensamiento de ellos, bajarlo sería reconocer el delito que se le imputa. Yo creo que Esper tendría, si fuera un verdadero militante, tendría que dar un paso al costado y no perjudicar su proyecto político, o sea, el proyecto político al que él adhiere. Por lo que dice, a mí no me mueve nadie, ojo conmigo, y hay que enfrentar un proceso de este tipo sin fueros y en el llano. Es complejo. Él se pone por arriba del proyecto político. Entonces, para mí, que soy una militante de toda la vida, no es un pensamiento que va con mi idea, claro. Porque siempre priorizás las ideas que vos representás. Cuando vos no tenés idea, te priorizás a vos. Y creo que ese es el problema central de La Libertad Avanza y central de mi ley de experto. Paula, te agradecemos mucho esta comunicación con No La Vimos Venir, ¿eh? Gracias por tu tiempo. Que no la vieron, viste que la veo, que no la vieron, no la están viendo hace rato. Un beso grande. Chao, Paula. Gracias. Paula Oliveto, diputada nacional por la Coalición Cívica. 53 minutos pasaron de la 1 de la tarde. ¿En cuánto está el riesgo, Pailo? ¿Tenés ahí a mano? Mira, 1254 estaba. 1264 estaba, pero y ahora está ahí. Tengo todos los marcadores como detenidos. El dólar como que no sube ni baja. Algo raro está pasando. El dólar del Banco Nación está en 1450, el dólar blue en 1460. El riesgo país lo tengo en 1264 y actualizo las páginas, es como si el mercado estuviera paralizado. Bien. Ahí estaba mirando un tuit de Javier Milei, del presidente, que pone tolerancia cero, el que las hace la paga, se acabó la joda para los delincuentes, viva la libertad carajo, y no, tiene que ver con que hoy van a presentar el tema de la reforma penal, en el Código Penal.
Cerca de los 1.300 puntos, claro, exactamente. Eso lo va a hacer con Patricia Bullrich ahora a la tarde. Cerca de los 1.300 puntos, Ale, ya estaría arañando los 1.300 puntos del riesgo país, porque claro, los bonos, como decíamos, después de este paso de comedia que hizo Scott Bessent, primero diciendo una cosa por Twitter y luego aclarando otra en la cadena de televisión en la que habló tempranito, ha generado mucho ruido. Vamos a preguntarle cómo lo ve Ignacio Bongiovanni. Hola Ignacio, ¿cómo te va? Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias por atendernos, Ignacio. Bueno, ¿cómo estás viendo, cómo viste? Nosotros recién hablábamos con Cristian Buteler y cómo fue la reacción del mercado, ¿no? En el día de hoy, primero por el tuit que puso el secretario del Tesoro y después cuando dio la entrevista, bueno, ahí los mercados volvieron a caer y a mostrar su descontento. ¿Cómo lo ves vos, Ignacio? Bueno, obviamente los mercados financieros se mueven a una velocidad muy rápida y cualquier declaración de estos pesos pesados, de Bessent, del propio Milei, de Trump o lo que sea, obviamente que pueden jugar para mejor o para peor por cómo lo interpreta el mercado, ¿no? Si se quiere decir el riesgo país de lo que antes estaban hablando, es como la contracara de los bonos. Cuando sube el riesgo país, bajan los bonos argentinos, cuando suben los bonos argentinos, baja el riesgo país y demás. Argentina siempre en semanas previas a las elecciones que ahora tenemos en octubre, obviamente que los argentinos por una cuestión de buscar refugios dolarizan sus carteras y es por eso que a veces también tenés esta presión sobre el dólar, ¿no? Que el gobierno la está tratando de defender porque en definitiva el dólar flotaría entre las bandas, pero bueno, dando señales que alguna gente piensa que el dólar va a ir más arriba que la banda, ¿no? A mí me parece que este gobierno, más allá de saliendo un poco del panorama electoral, es un gobierno liberal. Y un gobierno liberal, de ideología liberal, lo que pretende es que todos los precios de la economía, se vayan determinando libremente entre la oferta y la demanda. El dólar, en definitiva, es un bien más, un precio más muy importante para todos los argentinos y yo creo que tiene que flotar libremente, ¿no? Y ojalá que el gobierno luego de las elecciones vaya a esto, ¿no? Bueno, que me parece que es fundamental. Respecto a eso, el mercado medio como que está descontando que las bandas se van a eliminar después del 26 de octubre, pero ¿a qué precio se podría ir el dólar si lo liberas? Sobre todo, digo, después de estos días de tanto nerviosismo, ¿no? Porque sí, solito, sin las bandas, el viernes pasado lo tuvimos... El anterior, perdón, arriba de 1.500, hizo falta una intervención del Tesoro de los Estados Unidos con declaraciones muy fuertes y una eliminación del impuesto a las retenciones para fomentar la liquidación de dólares para que bajara a los niveles que está ahora. ¿A cuánto se podría ir sin bandas y sin la ayuda de Estados Unidos? Mirá, sinceramente yo no te podría decir a cuánto iría. Me parece que cualquier economista que dice un número es muy irresponsable porque eso es imposible saberlo. Pero a ver, claramente, el dólar, hay que entender esto, el argentino no corre al dólar por amor al dólar, lo que tiene es pánico al peso. Argentina hace muchos años que no tiene moneda. Recién estaba viendo, por ejemplo, un informe que mostraba que en la gestión anterior, en la gestión de Alberto Fernández, la inflación en toda la gestión fue más del 1000%. O sea, nos estamos dando cuenta, ¿no? No tenés, cuando vos tenés una inflación así, lo que te está diciendo es que no tenés moneda, ¿no? Entonces el argentino busca refugio en eso. Ahora, si el gobierno sigue con una de las cosas fundamentales que es el equilibrio fiscal, el ancla fiscal, ¿por qué es importante el equilibrio fiscal? Porque cuando tenés déficit fiscal, ¿qué quiere decir esto? Que el Estado gasta más de lo que le ingresa. Ese déficit, ¿cómo era financiado? Con emisión monetaria. ¿Y esa emisión monetaria qué te llevaba? Te llevaba la inflación del 1000 y pico % que te digo que estuvo en toda la gestión de Alberto Fernández. Entonces, si el equilibrio fiscal es condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo económico del país. Vos si querés ver, tenés que ver 3 patas, te diría. Yo te diría que hay que ver la macro, que el gobierno está trabajando sobre eso, el equilibrio fiscal, la baja de la inflación, tener las cuentas del Estado en orden. Tenés que ver la micro es muy heterogénea, hay sectores que le ha ido bien, hay sectores que la están pasando mal. Muchos. Varios que la están pasando mal, hay otros que le va bien. Por ejemplo, el consumo de bienes durables le ha ido muy bien. Todo lo que tiene que ver con electrodomésticos, con autos, hasta la suba de motos. tasas. Bueno, ese es otro. Bueno, está muy bien esto que mencionás.
Cuando sube la tasa, ¿qué pasa? Le sacás oxígeno al sector privado. Sí, claro. Le sacás el crédito, ¿no? Entonces, por eso yo también te digo que para mí el dólar tiene que flotar. ¿Por qué? Porque si uno va a estar defendiendo que el dólar no valga más de X precio y para eso tiene que andar subiendo la tasa para ser más atractivo quedarte en pesos y demás, bueno, todo tiene su costo, toda medida tiene su sin costo. duda. Si la tasa va para arriba, sí, está bien, haces más atractivo quedarte en pesos, pero por el otro lado le sacás oxígeno, le sacás aire al sector privado. Entonces te decía, la pata macro, la pata micro, sí, con esta diferencia que estábamos marcando entre algunas empresas, algunos sectores que le está yendo bien y a otros que la están pasando mal, y la otra pata que es fundamental, que es la política. Yo creo que el gobierno empezó a tener mucha turbulencia a partir del cachetazo que recibió en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Y después de ese cachetazo le vino otro más en la otra mejilla con el tema de que no le sostuvieron los vetos, ¿sí? ¿El plan económico de Milei cuál es? Equilibrio fiscal y pasar reformas. Para eso necesita un Congreso más robusto, para eso le tiene que ir bien en las elecciones. Ahora, esto no es una monarquía. Para pasar reforma laboral, previsional, impositiva, que para mí son fundamentales para que Argentina crezca, necesitas mayoría necesitas pasarla por el Congreso. Bueno, todo está condicionado, ¿no? Y son momentos complicados, complejos, porque se está viendo estas turbulencias que ustedes están, o la volatilidad que están marcando que ustedes en los mercados, ¿no? ¿Vos crees que llegamos con mucho nerviosismo el 26 de octubre? ¿O la posible ayuda que puede llegar el 14 de octubre de parte de Estados Unidos trae algún alivio? Bueno, justamente aparentemente Milei va a viajar el 14 a la Casa Blanca, a Washington para juntarse. Bueno, para juntarse con Trump. A mí me parece que si ahí sale algún otro anuncio o se refuerza aún más, ojo que lo que pasó no es menor, todo esto más allá de que después Bessent dijo una cosa un poco distinta y demás, es un respaldo muy grande, pocas veces visto, ¿no? Es como una especie de blindaje no solo económico, sino también político. La palabra no trae recuerdos felices. Sí. Bueno, no entiendo que no trae recuerdos felices, pero una ayuda política, económica grande, bueno. Es un respaldo. Ahora, el mercado parecería estar esperando que llegue la plata, ¿no? En concreto, porque el mercado no se mueve por emociones. No, totalmente, pero yo creo que a veces ese gesto que tuvo, más allá de que esté esperando que llegue la plata, a veces es más importante que la plata en sí mismo. Viste que se está hablando del tema del swap, de los 20.000 millones, también se está hablando de que Estados Unidos compre deuda ya emitida a Argentina, entonces ahí si aumenta la demanda de los bonos argentinos, eso hace que los bonos argentinos estén mejores, una manera indirecta de inyectar dólares. Bueno, el gobierno está buscando las distintas estrategias. Ahora, para mí, después de las elecciones, tiene que realmente ponerse a pensar en un esquema cambiario que esté acorde a la productividad que necesita la Argentina. Básicamente vos tenés dos cosas acá. Cuando el dólar está más alto, ¿a quién le viene bien? Por ejemplo, a los que exportan, ¿no? Porque te haces más barato, te haces más competitivo y te es más fácil exportar. Y cuando el dólar está más bajo, ¿a quién le viene bien? A los que importan. ¿Por qué? Porque es como que tu moneda vale más y podés comprar más fácil cosas que vengan de afuera. Argentina tiene que tener un tipo de cambio competitivo. No podemos estar siempre queriendo controlar uno de los principales precios de la economía, que es el dólar, y que el argentino cuando se va a dormir con un ojo abierto, viendo qué pasa al dólar con el día siguiente. ¿Por qué? Por lo que te dije antes, que no tenemos moneda. Ahora, de todo lo que te estoy contando, para mí lo más importante de todo esto, por lejos el equilibrio fiscal, ¿no? Sin duda. Porque sin eso no tenés ninguna otra cosa. No, eso está claro. El equilibrio fiscal no se discute. Ignacio. Ojalá que esté así de claro, porque de los últimos 120 años tuvimos en más de 100 déficit fiscal. Ojalá que esta vez tomemos nota y de verdad no se discuta más, independientemente del color político que nos gobierne. Ignacio, te agradecemos muchísimo esta comunicación con No la vimos venir, ¿eh? Al contrario, a ustedes por la comunicación. Hasta luego. Gracias. Ignacio Bongiovanni, economista. Bueno, nos estamos yendo. Yo quería agregar algo, Cande, que yo lo conté el domingo, el fin de semana, ahí en la Cuarta Online. El gobierno se va a dar por ganador si consigue lograr los 87 votos necesarios para sostener los vetos. Okay. Esa es la cuenta que hace el gobierno.
Por eso es que la oposición está tratando de modificar ahora la ley de DNU que creó en su momento Cristina Kirchner, en donde decía que vos tenías que tener el aval de las dos cámaras para sostener los vetos. Ahora, ¿qué es lo que está intentando la oposición? Que con una cámara, con el rechazo de una cámara, ya sea considerado ley otra vez, ¿no? Con la insistencia de una cámara. Que eso lo podría garantizar el Senado de la Nación. En diputados no están así. ¿Qué es lo que está buscando el gobierno? Bueno, tratar de blindar ese tercio que le permita seguir gestionando por DNU. ¿No? Esta es la cuenta que hoy se está. Todo lo que vamos a ganar, vamos a sacar 55%, vamos a sacar 33, 22, no importa nada. Los números son esos. Bueno. ¿Qué semanitas nos esperan? No se vayan, acompáñanos el jueves que viene. Sí, porque puede pasar cualquier cosa, vaya a saber. Todo puede pasar. Podemos estar en algún otro país, vaya a saber, cualquier cosa puede suceder. Esto sí que es Argentina. Gracias a todos los que hicieron el programa del día de hoy. Nico en los controles, muchísimas gracias. Ahí en la operación técnica, Demi Andaloia en la asistencia de producción, Ariel Martínez en la producción periodística, por supuesto a Sol Jiménez, que siempre está ahí bancándonos del otro lado, la señora Candelaria de la Sota y mi amigo Alejandro Almendros. Hasta el jueves que viene. Perdón por la realidad. Chao. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Esto fue No la vimos venir. Por LED.fm. Somos Radio en Vivo.